En Malvinas, causa central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y hoy tenemos el lujo y el honor de estar en comunicación con Fabián Ribeiro. Fue integrante del Batallón Logístico 9 en Comodoro Rivadavia, integrante del Centro Veterano de Guerra de Malvinas de Lanús. Fabián, un lujo, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. No, por favor, primero no, gracias a vos y buenos días para todos los que estén escuchando o los que vayan a escuchar. Fabián, si nos vamos a 1982, ahí adelantábamos que vos perteneciste al Batallón Logístico 9, pero entremos en contexto primero. Fabián, ¿cuándo entraste a hacer el servicio militar obligatorio? ¿Cómo te tocó a vos? A mí me incorporan el 3 de febrero de 1982 en La Plata, que es la unidad que el distrito, mejor dicho, el distrito militar que nos correspondía, porque yo soy de acá de Lanús, siempre viví en Lanús. Después que nos incorpora, bueno, para esto viste que ya el año anterior habíamos hecho la revisación médica, bueno, todo lo que correspondía. Nos incorporan el 3 de febrero del 82, pasamos una noche en el Regimiento 7 y nos informan que íbamos a ir a Córdoba, que el destino nuestro era Córdoba. Bueno, en realidad terminó siendo Comodoro Rivadavia. Al otro día, cuando salimos, bueno, fuimos en tren hasta Constitución, en Constitución había camiones, los camiones nos llevaron hasta Palermo, en Palermo fuimos en tren hasta el Palomar, y del Palomar en avión a Comodoro Rivadavia. Así que bueno, eso llevó todo el día, ¿no? Porque fue todo un despliegue, ¿no? Éramos un montón de personas. Así que bueno, así fue como llegué a Comodoro Rivadavia. ¿En qué fecha llegaste más o menos ahí a Rivadavia? El 4. El 4. Pasamos el 3 a la noche en el 7 en La Plata, que nos fuimos del distrito militar al 7, y el 4 a la mañana ya salimos para allá, el 4 a la noche ya Ya estábamos estabas en allá. Comodoro. Sí. Y ahí empezaste lo que era todo la vida ahora como soldado conscripto. Claro, como soldado conscripto, bueno, viste, los primeros días que te cortan el pelo, qué sé yo, después vas al campo, estuvimos casi un mes en el campo, en instrucción. Y bueno, después cuando volvimos, a los pocos días, nos enteramos la mañana, cuando nos levantamos en la formación que se hace todos los días en los regimientos, ahí nos enteramos de que habíamos recuperado las islas, y ahí nos mandaron a alistarnos. Ahí ya a Que en prepararse realidad nosotros, directamente. sí, ahí ya directamente nos mandaron a las cuadras a prepararse. Nosotros fuimos pocos igual. Por ejemplo, el regimiento nuestro eran casi 700 personas, soldados, y fuimos 60 y pico de soldados, no llegábamos a 70 soldados. Con suboficiales y oficiales y todo éramos un poquito más de 100, 110, 112, una cosa así. Esa fue, y entre esos 112 personas teníamos agregados de otro regimiento. O sea que del regimiento nuestro, ponele que con suboficiales, oficiales, todo éramos 1000 y pico, fuimos el 10%. Y ahí, Entonces, sí. la compañía nuestra, Arsenales, tuvimos la posibilidad de elegir quiénes queríamos ir y quiénes no. Preguntaron quién quiere ir a Malvinas, nos formamos en una fila, los que queríamos ir fuimos y los que no querían ir se quedaron. Bueno, este dato que das es Las, muy importante, Fabián. Recuerdo, estamos las otras hablando con... compañías no, porque llevaron un poco más de gente que la nuestra, pero aparte el regimiento nuestro tuvo gente que desembarcó el mismo 2 de abril. Y ellos cuando salieron, que salieron con los camiones unos días antes, salieron como que iban de maniobras. No se sabía, o por lo menos los de abajo no sabíamos lo que iba a pasar, lo sabrían los jefes. Claro.
Así que nosotros inclusive tuvimos gente que desembarcó el 2 de abril en Malvinas. Recuerdo que estamos conversando con Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Logístico 9 en Comodoro Rivadavia. Y Fabián, ese dato que dabas es muy importante, el de que a ustedes les consultaron para ir. Si bien, como remarcabas, hubo compañeros tuyos que participaron de la Operación Rosario, la recuperación de nuestras Islas Malvinas, a ustedes también como soldados conscriptos les consultaron para cruzar a Malvinas ya después de una vez recuperar nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué dijiste que sí, yo voy? Bueno, viste que uno siente las cosas raras que a veces ni siquiera tienen explicación. Pero bueno, yo sentí que tenía que estar, o quizás por la carga que uno traía desde la escuela primaria, donde se habló de las Islas Malvinas, que las teníamos usurpadas, y quizás teníamos arraigado otro nacionalismo también en ese momento, la escuela primaria, todo era y bueno, yo la escuela secundaria la tuve que dejar, pero por una necesidad que tenía que trabajar, pero diferente. Pero bueno, no sé, sentí que tenía que ir, sentí que tenía que estar, y me puse en la fila para ir. Por suerte, ¿no? Qué sé yo, me tocó formar parte de esto, de la historia. Y qué importante eso que destaques, Fabián, ¿no? Porque después ya vamos a hablar de eso también, de lo que es la desmalvinización, ya vamos a llegar a esa etapa, pero que siempre a ustedes los ponen en un lugar de victimización, y vos estás contando que, bueno, que a vos te dieron esa posibilidad y elegiste ir a Malvinas. Y Fabián, recuerdo, estamos conversando con Fabián Ribeiro. ¿Cómo fue cuando llegaste a Malvinas? Nosotros llegamos, mira, yo no me acuerdo exactamente el día que llegué, no me acuerdo si llegué, porque fuimos en diferentes, a pesar de que fuimos pocos, íbamos al aeropuerto, estábamos todo el día en el aeropuerto hasta que podíamos embarcar en algún avión. Yo creo que llegué el 7 o el 8 de abril a la noche a Malvinas. Ya llegamos de noche, está bien que allá a las 5:30 de la tarde, 6 ya de noche, en esa época, ¿no? Claro. Y de ahí el primer destino que tuvimos fue Modi Group, que era el cuartel de los Royal Marine. Lo que sí me acuerdo que la noche que llegamos, lo único que había era una lamparita, una lucecita, y era toda oscuridad. Y prácticamente no había nadie todavía en la isla. Recién empezaban a llegar las tropas. Así que bueno, esa fue la llegada. Ahí nos ubicamos. Al otro día ya teníamos más tropas, así que empezamos a tener a cargo toda la custodia de los helicópteros. Los que eran choferes de camiones, no, porque ellos iban con una función. Nosotros, los que éramos tropa, tiradores, digamos, de FAL, empezamos a hacer guardia, haciendo ahí esa zona. Fue la primera zona donde estaban todos los helicópteros. Entonces nosotros teníamos toda la custodia de los helicópteros. Después, los helicópteros, el 2 de mayo, el 1 de mayo, el 2 de mayo se los llevaron de ahí los helicópteros porque nos bombardeaban mucho. Entonces se llevaron los helicópteros al hipódromo, adentro del pueblo. Bien, y ahí, eso para ponerlo en contexto también, recuerdo, estamos conversando con Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Logístico 9 de Comodoro Rivadavia. Es decir, a ustedes les toca durante el mes de abril, vos llegás, 9 de abril, todavía no hay nadie en Malvinas, recordemos, resaltamos a quienes están escuchando que los distintos regimientos o unidades empiezan a llegar después del 10 de abril, muchas de ellas a partir de ese momento se van sumando, es decir, ustedes llegan como una de las primeras tandas a Malvinas, están ahí destinados en Moby-Druck, en lo que es la base que tenían los ingleses en Malvinas. Durante el mes de abril su función era custodiar los helicópteros, y esto es importante, Fabián, porque vos decís, bueno, el 2 de mayo se lo llevaron. Lo ponemos en contexto, Fabián, 1 de mayo comienzan los bombardeos. 4:40 de la mañana, los aviones Vulcan, empieza ahí el ataque británico a nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo fue ese momento para Fabián Ribeiro? Bueno, ya,
yo estaba, el puesto de guardia mío era recorrer todas las posiciones durante la noche para que no se quede nadie dormido haciendo guardia. Y yo volvía de recorrer la última posición. Y empieza el bombardeo primero en la zona del aeropuerto, y ya después aparecen, después de los Vulcan aparecen los Sea Harrier. Bueno, a mí me agarra volviendo de la última posición. Creo que nunca corrí tan rápido en mi vida. Hasta mi posición, ¿no? Me pegué así que bueno, sí. Creo que batí el récord de velocidad. Y sí, ahí seguramente uno descubre, ¿no? Ahí Fabián lo que es capaz de hacer también, ¿no? Esa No, lo que pasa desesperación. es que hasta ese momento hacíamos guardia, teníamos que tener cuidado con que no hubiese ninguna infiltración, todo lo que se dice o te dicen los jefes, por eso las recorridas, por eso. Pero ahí ves la realidad. Cuando empiezan a caer las bombas, ves la realidad y ves que no era una película, porque empiezan a caer las bombas, empiezan a tirar las antiaéreas nuestras, entonces ahí es como que tomás conciencia de lo que está pasando. Y también te agarra miedo, porque es algo desconocido. Entonces, después el miedo de a poco lo vas superando, porque ya te vas resignando también que te puede caer una bomba en la cabeza o en cualquier momento. Pero en principio te cagás todo, ¿no? Claro. Aparte no entendés bien tampoco todo lo que está pasando. O sea, sí entendés, pero bueno, caes en la realidad, digamos. Y ahí, Fabián, cuando vos decís caemos en la realidad, ustedes ya previamente, días previos o horas previas a ese 1 de mayo, ¿sentían que ya podía empezar el combate, los ataques? Sabíamos que estaba la flota, pero en realidad nos dimos cuenta de que esto ya no tenía vuelta atrás cuando hunden el Belgrano. Al otro día, claro, el 2 de mayo, cuando nos enteramos que hunden el Belgrano, ahí dijimos, esto no, porque hasta el momento se decía, bueno, se bombardeó, pero se está negociando, o estaban negociando. Cuando hundieron el Belgrano, ahí dijimos, bueno, esto no tiene vuelta atrás, esto va hasta el final. No hay otra posibilidad, con la cantidad de muertos que tenía el Belgrano arriba, y después del Belgrano le hundimos la Sheffield, claro. Vos decís, ahí ya está, ya no hay más nada, o sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Estamos conversando con Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Logístico 9 Comodoro Rivadavia, integrante del Centro Veterano de Guerra de Malvinas de Lanús. Y ahí, Fabián, nos contaste cómo viste ese 1 de mayo, que tuviste que correr porque estabas haciendo tu recorrido y empieza el bombardeo. Después también le contamos a todos y todas que luego del ataque de los aviones Vulcan van a empezar a atacar con aviones Harrier y Sea Harrier a las posiciones de las Islas Malvinas. Ese 1 de mayo va a haber bombardeo también de distintas fragatas. De las fragatas, después las fragatas no pararon nunca. Las fragatas era continuo, de noche, hay veces al mediodía, a la tarde se arrimaban y bombardeaban. Y hasta que trajeron esos exos que se tiraban de tierra, pero tampoco había muchos. Fue como que ellos se acercaban cómodamente claro, y tiraban. Durante todas las noches a ustedes los bombardeaban. Todas las noches nos bombardeaban. Y Fabián, ¿cómo fue ese momento? Porque vos ya ahí ya empezás esta cotidianidad de estar en guerra, de ser bombardeados permanentemente. Se llevan los helicópteros, habías hecho mención que el 2 de mayo. ¿Cuál es la función que empiezan a tener ustedes a partir de todo ese momento? A nosotros ahí nos cambian de lugar. Nosotros pasamos de estar en Modibru, primero estuvimos yendo un par de días a Monte Tumbledon y era imposible hacer las posiciones ahí, era todo piedra. Entonces nos bajan, nos corren 400 metros más o menos antes de la entrada de Modibru, que había una zona de canteras. Entonces hacemos las posiciones ahí y quedamos ahí. Supuestamente nosotros quedamos como segunda línea.
estábamos ahí por si teníamos que aguantar el repliegue de algún regimiento. Básicamente Perdón, repetime, Fabián, la zona donde quedaron entonces. quedamos, si vos salís de Puerto Argentino, Sí. para el lado que vinieron los ingleses, 6 kilómetros. Estábamos 400 metros antes de la entrada a Modibru, al cuartel de los Royal, lo que era el cuartel de los Royal Marines. Bien, y ahí ustedes que hicieron las posiciones. Ahí hicimos las posiciones. Igual yo tenía otro rol de combate, aparte de tirador de fal, yo manejaba una moto que habíamos recuperado de los ingleses, una Bombardier 250. Y un Jeep Land Rover largo. Y así que bueno, a mí me mandaban todo el día, iba de un lado para otro, desde llevar, no sé, al capellán a primera línea, o llevar jefe de otras unidades a recorrer lugares. Me mandaban o llevar cosas al pueblo, o ir al aeropuerto a buscar cosas, o llevar a alguien al aeropuerto. Entonces, depende qué tenía que hacer, me mandaban o con el Gio o con la moto. Claro. Así que salía con una cosa o con la otra. Ese era mi laburo cotidiano. Ir de un lado para otro donde me mandaban. Bien, y vos tenías todo este trabajo cotidiano de ir con la moto o el jeep a distintos lugares, en distintas funciones. Y tenemos, Sí, Fabián. inclusive de noche. De noche a veces teníamos que acompañar alguna columna de camiones, así que íbamos adelante con el jeep. ¿Pero qué iban como guiando a la columna? Acompañando o guiando, porque llegaba un regimiento que llegaba de noche, entonces lo iban a buscar con los camiones y nosotros íbamos, yo con el jeep a lo mejor iba a buscar a los jefes del regimiento, íbamos todos juntos, el jeep y los camiones íbamos todos juntos. Claro. No era guía, iba la posición donde iba no importaba, era indistinta. Claro, acompañando justamente la parte logística, ¿no? Así se llamaba el batallón, justamente. Claro, y aparte acompañando la columna de camiones. Claro. Y Fabián, ahí tenemos, bueno, esto es lo que empezás a hacer cotidianamente. Recuerdo que estamos conversando con Fabián Ribeiro. Empiezan, esa es tu vida cotidiana durante el mes de mayo, pero tenemos 21 de mayo, Sí, desembarcan después a la noche hacíamos guardia. Claro. En la noche teníamos la guardia, que ahí en Modibrook a mí me tocó un lugar medio de mierda, porque hacía guardia al aire con otro compañero más, con Adrián Rivero, de acá de Lanús, también. Hacíamos guardia, pero estábamos casi a la intemperie al lado del mar. No teníamos pozo para hacer guardia, teníamos un pozo para dormir. Pero la guardia la hacíamos prácticamente a la intemperie. Y ahí con lo que eso implica por el clima, ¿no, Fabián? Claro, lluvia, nieve, viento, era, bueno, un clima hostil. Claro. Lo que pasa es que nosotros ya veníamos del sur, entonces a lo mejor Comodoro Rivadavia es una zona de mucho viento, entonces ya al venir del sur, yo no sentí tanto el frío, es como que ya estábamos más aclimatados. Yo veía mucha gente que llevaban de acá, de Buenos Aires o del norte, que les pasaba lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a Comodoro. Se te cortaba la cara, las orejas. Ellos sí sufrían mucho el frío, porque estábamos en abril, recién empezaba abril, salíamos de marzo, acá venían de casi del verano. Claro. En cambio, en Comodoro ya el clima es otro. Ya es como que nosotros cuando cruzamos, en el tema de la temperatura estábamos un poquito más aclimatados. Quizás algunos lo sufrieron igual, pero yo, en mi caso, no, el frío prácticamente ni lo sufrí. No fue algo que fue terrible, digamos, para mí. Estamos conversando con el ex soldado del Batallón Logístico 9 Comodoro Rivadavia, Fabián Ribeiro. Y Fabián, ahí tenemos
que los ingleses desembarcan el 21 de mayo, tenemos que empiezan los combates en Darwin Pradera del Ganso, del 27 de mayo al 29, y las tropas británicas empiezan a avanzar hacia Puerto Argentino. ¿Cómo iba llegando toda esa información a ustedes y cómo lo iban viviendo hasta llegar los combates por Puerto Argentino? Yo, como a lo mejor andaba por la isla y estaba con los jefes de la unidad, qué sé yo, escuchaba un poco más de lo que estaba pasando. La información que llegaba, igual, bueno, nos íbamos enterando que habían desembarcado, nos íbamos enterando los bombardeos, si se hundió un barco, eso te iba. Inclusive allá se imprimió una gaceta que nos repartían a todos los soldados. No me acuerdo cada cuánto, cada 2, 3 días, no me acuerdo. Era un pequeño diario, una gacetita, que imprimían cosas así sobre la guerra y nos la repartían. Después siempre alguno tiene una radio. En ese momento no había comunicación, las comunicaciones eran por radio, pero había algunos que tenían, inclusive tuvimos un compañero que se consiguió un grabador, ¿te acordás de esos grandes que grababan? Sí. Y grababa cuando nos bombardeaban. Porque no, ahí donde estábamos nos daban con todo, nos daban todos los días, pero muchas pasaban de largo, pasaban por arriba, y se escuchaban los silbidos de las bombas cuando pasaban por arriba. Y era un suboficial, grababa los bombardeos. ¿Y a uno de esos cassettes llegó al continente? Sí, sí, los trajeron para el continente. Mirá. No tengo ni idea dónde están, pero claro. trajeron para el continente, porque yo me acuerdo que tiempo después escuchamos uno de los cassettes. Habría que ver pero bueno, cómo se consigue. Claro, no puedo averiguar, pero no. Porque están grabados, cuando viste el silbido de la bomba cuando te pasan por arriba, bueno, está grabado eso y bueno, están grabadas algunas bombas que nos caían cerca. Así que como ahí, bueno, empiezan a avanzar los ingleses, nosotros quedamos en una zona que nos bombardearon mucho, nos sacaron. Los últimos 4 días estuvimos en la entrada de Puerto Argentino. Nos mandan a Puerto Argentino. Bueno, y ahí ya sabemos todo lo que pasó. Antes que llegaran a Puerto Argentino ya se firmó la rendición, así que más... Y Fabián, ¿cómo vivías los combates? Porque estabas a pocos kilómetros y seguramente los veías, los escuchabas. Se veía, veíamos y escuchábamos, claro. Estábamos muy cerca. Por eso. O sea, estábamos esperando, vos decías, al principio son bombardeos, después ya, viste, cuando empiezan, ya decís, bueno, cuando te enterás que empiezan a retroceder, decís, ya los próximos somos nosotros en entrar en combate. Bueno, no llegaron, se firmó la rendición antes. Y Fabián, perdón, quiero detenerme un segundo en ese momento. Entre el 13 y la mañana del 14 de junio, muchos de los soldados que justamente combatían regresaban a Puerto Argentino, ¿no? Luego de los combates. ¿Vos cómo, sí. Porque vos estabas ahí en lo que es el ingreso, ¿cómo veías ese momento de tus compañeros, los soldados, volviendo a Puerto Argentino después de combatir? ¿Vos ahí, cómo era ese momento? Y era un momento de mierda. Claro. Ya sabías lo que pasaba. En principio podías tener un poco de confusión, decías, los próximos somos nosotros. Ya después, cuando te enterás que se firma la rendición, empiezan a llegar los ingleses a Puerto Argentino, tuvimos que entregar las armas, bueno, yo estuve 4 días prisionero de los ingleses. Y viste, era toda una cagada, ver que bajan tu bandera, se te caen las lágrimas, era todo mal, toda una cagada. Fabián, ¿cómo te enteraste de la rendición? Te la comunicaban tus jefes. A vos te avisó tu jefe, te dijo, listo, nos rendimos. Sí. Y ahí, ya se firmó la rendición. Claro. Y ahí, bueno, ya empezaron a entrar los ingleses, o sea, tenías que entregar el armamento. En general, tratamos de desactivar el armamento para que nos sirva, le rompíamos algo.
pero igual, ¿viste? Era todo terrible. El regimiento nuestro, bueno, lo llevaron a lo que vendría a ser un campo de concentración que se armó en el aeropuerto. Y yo con un compañero fuimos caminando hasta el aeropuerto. Eran 7, 8 kilómetros. Fuimos caminando, donde al costado de la ruta habían puesto muchos ingleses apostados con ametralladoras, y cada tanto tenías un puesto de revisión. A mí me agarra un inglés, me empieza a sacar las cosas, me tira, ¿viste? Bueno, en parte del equipo, vos en el cinturón tenés una cosa que se llama bolsa de rancho, me saca las cosas, me las tira, y bueno, yo venía recaliente, no sé qué, lo mandé a la concha de su madre. Entonces el inglés me saca más cosas y me las tira. Y cuando me agacho para agarrarla, me quiso pegar un culatazo en la cabeza. Cuando me va a dar el culatazo, mi compañero me empuja, yo me caigo, es más, me levanté más caliente porque lo emboco directamente. Y ahí se metieron, no, el que me había empujado era mi compañero, el otro me había querido romper la cabeza. Claro. Y ahí se metieron los otros ingleses que estaban ahí en el puesto de revisión y lo pararon, me hicieron juntar algo, aparte de las cosas que me tiró, y ahí seguimos caminando, bueno, hasta que llegamos al aeropuerto y ahí estuvimos 4 días prisioneros. Qué momento, Fabián. Recuerdo, estamos conversando con Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Logístico 9 de Comodoro Rivadavia, porque vos vivís todo ese proceso de rendición, como decía, ves cómo bajan tu bandera, sube Y, la inglesa, y después viene un inglés provocador y te hace pasar ese momento fuerte. y después también hay cosas que me parece que hay que desmitificar, eso de que los ingleses te trataban bien, te daban de comer. Nosotros tuvimos 4 días en el aeropuerto, y si tenías para comer, comías, y si no tenías para comer, no comías, no te daban nada. Claro. El único lugar que teníamos para sacar agua potable fueron y lo cerraron para que no saquemos agua. Nosotros teníamos, casi todos tenían, las pastillas para potabilizar agua. Entonces, con la cantimplora, la llenabas de cualquier charco de agua, le metías una pastilla, la dejabas 15 minutos y después esa agua ya estaba apta para tomar. Pero si no, ni agua tenías, ni agua te daban. Otros capaz que han tenido más suerte. Yo te estoy diciendo lo que pasó en el campo de concentración, donde nos llevaron ahí prisioneros, y bueno, y parte de lo que me pasó. Sí, sí. Es tu historia en el conflicto Atlántico Sur, Fabián. ¿Y cómo fue el regreso a continente, Fabián? El regreso, nosotros regresamos en el Bahía Paraíso. Llegamos el 20 de junio a la mañana, tipo 10 de la mañana, una cosa así, llegamos a Punta Quilla, en Santa Cruz. De ahí nos fuimos al regimiento, al TAN 11, y estuvimos todo el día esperando un vuelo a Comodoro. Y también, tipo 6, 7 de la tarde, que ya era de noche, salimos en un Fokker de ahí de Santa Cruz a Comodoro. Así que llegamos de noche. Bueno, nosotros ahí ya bajamos en la pista, estaban los micros del regimiento, nos llevaron al regimiento, había... Comodoro en ese momento era una zona de muchos regimientos militares, y bueno, el que estábamos nosotros tenía un barrio propio de militares. Así que cuando llegamos, formamos en la plaza de armas, había un montón de gente, nos saludaban todos, lógicamente eran todos familiares de los militares, que estaban, porque estaba el barrio militar ahí, pero había bastante gente. Y de ahí, bueno, empezó un proceso. Primero estuvimos 20 días como si fueran recuperación. Dentro del regimiento nos hicieron un lugar para nosotros nada más. Entonces, no teníamos horario, ni para nada. Nos dieron todo ropa nueva.
teníamos horarios más o menos móviles, pero tampoco muy estrictos para las comidas, comíamos, íbamos y veníamos como se nos daba la gana, ¿no? Pero no podíamos salir de adentro del regimiento. Y, Así que tuvimos esos 20 días como de recuperación, y después nos dieron 20 días de licencia. Fabián, antes de ir a esos 20 días de licencia, vos llegás a Comodoro Rivadavia, vos vivías en Lanús, vivís en Lanús, llegás a Comodoro Rivadavia principios de 1982, ¿sí? De ahí te vas al conflicto de Malvinas. Resaltamos algo. En un momento lo hiciste mención, generalmente todos y todas lo saben, pero lo vamos a resaltar. No es como ahora que casi todos tienen un celular o un amigo con un celular. La comunicación no había. ¿Cómo era la comunicación con tu familia? Una comunicación, por ejemplo, telefónica. En ese momento había un teléfono de línea por cuadra, Claro. si lo había. Entonces, yo llamaba o a la casa de una vecina o a la casa de un amigo que vivía como a 4 o 5 cuadras de casa. Entonces llamaba, cuando volvimos, lógicamente, iban a buscar algún familiar tuyo y al rato volvías a llamar y te comunicabas. O carta, no había otra comunicación. Bueno, y telegrama, existía el telegrama también, pero era o comunicación telefónica, en un lugar que no había casi teléfonos, eran muy pocos los que tenían teléfono, o carta. Así que cuando volví, a los poquitos días, tuve una comunicación telefónica en ese momento con mi vieja, y después le mandé una carta. Pero igual, bueno, no me creía que yo estaba bien, le decía, mirá que estoy, porque me preguntaba, ¿te falta una pierna? Después me enteré que le había llegado una comunicación del Estado Mayor que me habían cortado una pierna. ¿Y debido a qué esa comunicación? No, le llegó una comunicación como que me traía que me habían cortado una pierna. Una bomba, no sé. Así que cuando vine, mi vieja, las comunicaciones que teníamos no me creía que yo estaba bien, entero por lo menos, que no me faltaba ningún... así que inclusive cuando llegué, mi vieja había perdido la voz. Casi no podía hablar cuando yo llegué. Ya de antes, ¿no? Así que cuando llegué a casa, me vio que estaba bien y qué sé yo, fue como que recuperó, como que recuperó todo. Digamos. De esa falsa noticia que recibió, la angustia que le generó, le hizo perder la voz. Le hizo perder la voz, quedó como muy difónica, apenas podía hablar. ¿Y sabés a qué se debió esa desinformación, esa mala información? No, debe haber sido un error en alguna, como hubo, éramos mucha gente, qué sé yo. Hubo errores y más en esa época donde era muy escasa la comunicación. No es que estamos hablando de ahora, claro, donde las comunicaciones son, agarras un teléfono, estamos hablando y nos estamos viendo. Sí. Que ahora para nosotros es algo normal. Tal cual. Ya pasó a ser parte de nuestras vidas, pasó a ser parte de lo cotidiano, si estamos todo el día con el teléfono en las manos. Claro. En esa época no había Fabián, comunicaciones. ¿desde Malvinas le escribiste alguna carta a tu mamá, a tu familia? Sí. Le escribí alguna carta y en un momento habilitaron algo que era como un telegrama. Que no me acuerdo si podías poner 5 o 6 palabras nada más. Así que yo mandé algunos, que eso tampoco lo pudieron mandar todos, pero yo 1 o 2 telegramas pude mandar. Inclusive la otra vez encontré uno en casa, pero se había borrado todo lo escrito. Porque vos lo escribías allá. No, pero aparte, vos lo escribías allá con tinta, pero después se telegrafiaba y acá lo imprimían.
era una maquinita que lo imprimía. Claro. Así que todo eso se borró todo, está el formulario nada más. Oh. Estamos conversando con Fabián Ribeiro en el conflicto del Atlántico Sur, soldado del Batallón Logístico 9 de Comodoro Rivadavia. Fabián, contabas que al regreso estuviste en el batallón, le dieron 20 días como de recuperación con cierta libertad y después vienen 20 días de licencia. ¿Ahí te venís para Buenos Aires? Ahí me vengo para Buenos Aires, sí, a mi casa. A Lanús. Venís acá, a Lanús, al barrio. al barrio. ¿Y cómo fue el regreso al barrio? Que te vio nacer, crecer, todo, que es tu barrio. Fue bárbaro porque se juntaron los papás de todos mis amigos y me hicieron un asado en el club del barrio. Qué bueno. Con todos mis amigos, con toda la familia, con todo, era un montón de gente. Porque en esa época, viste que, vos debes ser más chico, pero en esa época nosotros estábamos mucho en la calle, compartíamos mucho, teníamos muchos amigos. Claro. El barrio, de ahí del barrio, de las 2 cuadras que seguían. Y bueno, se juntaron todos los padres, también un poco incentivado por mis amigos, por mis amigas, y me hicieron un asado en el club del barrio. Y ahí ese fue el recibimiento que tuviste aquí en Lanús, Fabián. Y además encontrarte también con tu mamá en ese estado de angustia por la mala información que le habían dado, se mezclaba todo. Se mezclaba todo. Aparte, la verdad que cuando volví me costó un tiempo, inclusive después volví al regimiento y después cuando volvimos ya de baja, porque tuve que volver al regimiento otros 20 días más o menos y recién para pasado mediados de agosto, para el 20 y algo de agosto, recién ahí nos dieron la baja. Y la verdad que me costó, no sé, era como que veías todo diferente, te costaba mucho integrarte, inclusive con tus amigos, me costó mucho integrarme de vuelta. Tardé un tiempo en poder integrarme, tardé como 6 meses en poder volver a asimilar lo que era la normalidad, digamos. Y ahí, Fabián, en ese regreso, ¿te vinculás también, seguís teniendo vínculo con otros combatientes de Malvinas o también te desconectás todo? ¿Cómo es ese proceso? En principio no teníamos, tenía contacto, sí, con algunos de los compañeros que habíamos estado juntos, pero pocos meses después ya se empiezan a fundar los centros de veteranos de guerra. Y yo ahí ya me empiezo a involucrar en el tema de los veteranos de guerra. En el año 83 yo entro a trabajar a Obras Sanitarias de la Nación. Así que unos años después, en el 86, por ahí, fundo la agrupación de veteranos de guerra dentro de Obras Sanitarias. Después soy uno de los fundadores del Centro de Veteranos de Guerra de acá de Lanús. En ese momento, bueno, con otros compañeros empezamos a juntar a los veteranos, empezamos a caminar, empezamos a hablar, porque bueno, había muchos problemas que solucionar. Muchas secuelas de la guerra, muchos problemas de trabajo. Fabián, perdón que te interrumpa, porque este punto que estás dando me parece sumamente importante. La desmalvinización, Fabián, a ustedes los puso como los pobres pibes, víctimas de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, ¿no? Pero también no quita algo que es importante. Porque ustedes eran pibes, a las guerras lamentablemente van los pibes, eso es así, también de la parte británica, pero cuando vuelven, Fabián, y esto es escuchándolos permanentemente a ustedes, que voy aprendiendo esto, ustedes, siendo pibes, teniendo 20 años, 21, 22, también empiezan a trabajar. En mi caso, 19. Bueno, en tu caso, 19. Yo tenía 18. Cuando fui a Malvinas, fui con 18 y volví con 18. Bueno, y después del conflicto, que siendo un pibe, se empiezan a organizar ustedes como pibes también para luchar por los
las necesidades que ustedes tenían o reconocimiento que a ustedes les correspondía, ¿no? Digamos, también eso es Las importante. necesidades, y yo creo que motivó mucho el tema de la desmalvinización, porque ahí también se empezaron a mezclar las broncas de las cosas que escuchabas, porque qué sé yo, en mi caso, no puedo hablar por todo, pero sé que muchos sienten lo mismo. Yo siempre estuve orgulloso de haber ido a Malvinas y de haber participado en una gesta como esa, pero siempre lo sentí. Y a muchos le pasaba lo mismo. Entonces, cuando empezabas a escuchar todas las barbaridades que se decían y los manejos en ese momento, a pesar de que había 5 medios solo y un par de diarios, poco tiempo más, ya estamos hablando año 85, 86, ya se venía generando un montón de cosas, pues ya la campaña de desmalvinización, que empezó con Alfonsín muy fuerte, sí, Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que Malvinas era un carro atmosférico. Los periodistas, los 5 canales que había eran estatales. Los periodistas no te hacían una nota a un veterano de guerra si no era mandado por el gobierno o si no tenían autorización de algún funcionario. Era todo ocultar y mentir. Entonces se empezó a juntar todo eso, se empezaron a juntar las necesidades, se empezó a juntar la desmalvinización, la bronca, y bueno, igual el primer centro de veteranos de guerra se crea en agosto del mismo año 82. Yo todavía estaba en la Colima cuando ya se crea el primer centro de veteranos de guerra en Capital. Después, pasaron unos años, empezaron a crear más, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero vos ahí inmediatamente, Fabián, empezás a militar también por toda esta causa, no solo por el Yo conflicto, sino por empecé la 1 o causa 2 Malvinas. años después a militar. Bien. No empecé en el mismo Está 82. bien, pero es Empecé en el... inmediatamente, sí. Sí, 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 sí. Claro. Estamos conversando con Fabián Ribeiro. Y Fabián, vos ahí también formás porque contaste que en el 83 entras a trabajar en obras sanitarias. Recordemos que, y me imagino, Fabián, si no corregime, que en ese momento muchos de ustedes, los combatientes de Malvinas, entran a trabajar en distintos organismos del Estado. Es justamente El Estado. uno de los beneficios que le dieron, ¿no? Después del conflicto. Vos ahí tenés entrás de esta manera a obras sanitarias y creás ese centro ahí en obras sanitarias y después creás también o participás en la creación del centro de combatientes aquí de Lanús. Contanos sobre esa experiencia tuya. La creación de los Sí, centros. sí, sí. En ese momento ya nos habíamos empezado a relacionar mucho a través de los centros de veteranos, y era una forma de organizarte, a pesar que no teníamos experiencia en organizaciones de este tipo. Pero era la forma de llegar a solucionar problemas. Y había muchos problemas en ese momento. Yo tuve la suerte de entrar en obras sanitarias, muchos entraron en otras empresas del Estado, en ese momento, principalmente durante el año 83, ingresaron muchos veteranos a trabajar en las empresas del Estado, pero muchos que no tenían trabajo. Eran más los que no tenían trabajo que los que habíamos entrado a trabajar. Y a través de las organizaciones de veteranos era una forma de pelear puestos de trabajo. Entonces, bueno, se arrancó con eso, se arrancaba con solucionar todos los problemas de salud, todo lo que se podía, tal es así que, bueno, después peleamos la primera pensión que salió y continuamente peleábamos contra la desmalvinización. Varias batallas. Y de la misma forma nos juntamos primero 3 o 4 en la casa de uno, acá en Lanús, después nos fuimos agrandando hasta que pudimos hacer una primera reunión, que seríamos 30 y pico, 40, y ahí fundamos el centro de veteranos. Todo eso que estás contando, Fabián Ribeiro, con quien estamos conversando, es durante la década del 80, al poco tiempo
de lo que fue el Durante conflicto. la década del 80, y bueno, una de las organizaciones más importantes se crea que fue la Federación de Veteranos de Guerra en ese momento, fue en el año 88-89. Ahora fue el 27 y el 28 de diciembre, fueron las dos primeras reuniones. Después, lógicamente, de compañeros como César caminaron mucho para armarlo. Y bueno, yo integro esa la primera reunión la hicimos ahí en el CENAR, en Núñez. Y yo integré esa primera comisión directiva también, en la Federación de Veteranos de Guerra. En la federación. Y ahí empieza toda esta batalla contra la desmalvinización. Por eso siempre se dice, Fabián, que ustedes siguen combatiendo, porque combatieron contra el enemigo en armas en 1982, pero luego contra todo el aparato desmalvinizador, contra todo ese aparato cultural que los quiere poner a ustedes en lugar de Pobrecito, de pobrecito. víctima. ¿Qué sentís Ahora, vos cuando es fijate todo eso, qué Fabián? ironía. ¿Qué sentís con todo eso? Sentís mucha bronca, mucha impotencia, porque es muy difícil enfrentar a todo ese aparato que si no tenés poder no lo podés enfrentar. Y es un aparato donde juegan los medios, donde juegan un montón de intereses, que son intereses políticos. Vos fíjate que nosotros, los que más nos reivindicaron, fueron los mismos que combatieron con nosotros. Porque se empieza a saber de cómo combatimos y de lo que hicimos y de las cosas que pasan a través de los ingleses, pero no de los ingleses que son los que operan para la desmalvinización, de los ingleses que combatieron, que empiezan a escribir libros, que empiezan a tener un poco de prensa. Igual yo no creo, cuando viene de los ingleses, no creo que nada es casual. Se les puede escapar algo, pero nada es casual. Está todo programado, está todo... viniendo de ellos, no hay nada que sea al azar. Algo se les puede escapar, pero... y se empieza acá a conocer un poco la realidad. Fíjate lo que le hacen a Casanseu, fíjate... entonces acá se empieza a conocer un poco la realidad a través de algunos ingleses. Y después, bueno, con el trabajo continuo de los centros de veteranos de guerra, pero fíjate a la altura que estamos, 39 años después, y seguimos hablando de la desmalvinización. Totalmente. Y Fabián, y eso o sea, ¿en qué forma penetró en la sociedad? ¿Y en qué forma penetró en todo? ¿Y en qué forma penetró en muchos veteranos de guerra? Fue una campaña muy bien armada, muy bien montada, donde no hay que permitir el nacionalismo. Porque si permitís el nacionalismo en nuestros países, un día se levantan y pasa como pasó Malvinas. Y a ver, ahí hay un montón de cosas, eso me interesó muchísimo, no hay que permitir el nacionalismo. Y tampoco hay que permitir dentro de eso que venís contando, y agrego, y te voy a dar la palabra a Fabián. El nacionalismo bien dicho, ¿no? Sí, que uno ame el país y lo defienda, y que Y lo demuestre, defienda. claro, y ponerse, también siguiendo esa línea, Fabián, ponerse a que los británicos son los enemigos, ¿no? Porque también en ese aparato de desmalvinizador te dicen, cuando uno reivindica algo de Malvinas, sos un nacionalista, y te quieren trasladar a un nacionalismo fascista quizás, o también Fascista. te quieren ningunear con eso, o también quitan a los británicos como los enemigos. Entonces ustedes son víctimas en el conflicto del Atlántico Sur, y todos los superiores de ustedes serán los torturadores y los malos. Bueno, yo ahí te puedo decir, nosotros, por suerte y gracias a Dios, y te lo puedo hacer decir por un montón de compañeros míos,
gracias a Dios que tuvimos los superiores que tuvimos. No tuvimos ningún problema, eran tipos que continuamente se preocupaban y se ocupaban de que estuviéramos bien. Estábamos en una guerra, tenés que entender que estábamos en una guerra. Si comíamos una vez por día, y sí, porque la cocina se prende de día, no la podés prender a la noche, la prendés a la noche, te meten un bombazo arriba de la cocina. Después teníamos algunas cosas más, pero los tipos continuamente estaban preocupados y ocupados por la tropa, porque no faltaran cosas. Nosotros no tuvimos estaqueados, no tuvimos, más allá de algún tipo medio de mierda, que capaz que bailó alguno, qué sé yo, después no tuvimos, hoy somos amigos todos. Hoy nos sentamos todos en una mesa, nos comemos un asado, jugamos a la carta, con oficiales, con suboficiales, nos comunicamos, tenemos grupos. Nosotros, la verdad, que nos tocó, tuvimos gente muy buena. No fue toda la gente que estuvo en Malvinas, no fue mala, pero eso es lo que nos quieren hacer creer. Claro. Que nuestros oficiales y suboficiales eran lo malo y que los ingleses son lo bueno. No, los ingleses no son lo bueno, son los usurpadores, son los que cometieron crímenes de guerra, son los que hundieron el Belgrano fuera de la zona de exclusión, son responsables de 323 muertos, que no tenía que haber sucedido nunca. Fusilaron gente en Montelondo, no son buenos. Ellos no son lo bueno y nosotros lo malo. Ellos son los usurpadores y ellos son los que cometieron crímenes de guerra, no nosotros. Muy claro lo que está contando Fabián Ribeiro. Durante el conflicto del Atlántico Sur, soldado del Batallón Logístico 9, Comodoro Rivadavia. Y eso es fundamental. ¿Sabes por qué, Fabián, también? Porque yo, perdón que me voy a poner un poco como ejemplo, pero sirve en realidad, quiero llevar al ejemplo de ustedes, ¿no? Y lo que yo voy a contar que a mí me pasaba con ustedes le debería pasar a millones de argentinos y argentinas. Yo empecé también a conocer la historia del conflicto del Atlántico Sur porque tus compañeros que necesitaban algo para morfar iban a los trenes vendiendo estampitas, iban orgullosos de que habían participado en el conflicto del Atlántico Sur. Entonces vos lo tenías luchando para tener un plato de comida y al mismo tiempo orgullosos de haber defendido a la nación, vendiendo una estampita donde decía combatiente de Malvinas, las Malvinas son argentinas, malvinizando, a pesar, haciendo guerra de guerrilla, ¿no? Digamos, porque el aparato desmalvinizador es mucho más grande y ustedes estaban ahí en los trenes colectivos, ganándose un mango para tener algo para morfar por el Estado ausente, ustedes organizándose para poder contenerse entre ustedes, poder conversar cosas que con otros no podían hablar seguramente por lo que habían vivido en el conflicto del Atlántico Sur, y también dando esa batalla malvinizadora, ¿no? Ese fue uno de los ejes centrales también, que impulsó la creación de los centros de veteranos de guerra. Era podernos sentar en un ámbito que habláramos el mismo idioma y poder descargar, que fue como nuestras reuniones con un nuestras reuniones grupales para poder descargar esa carga que teníamos, porque el otro te entendía porque había pasado lo mismo que vos. Entonces eso fue buenísimo para nosotros, fue uno de los ejes de la creación de los centros de veteranos. Que veteranos que estaban mal podían sentarse, descargarse, y nos hacía bien. Y a la vez, yo qué sé yo, me acuerdo de campañas, pero ya en la década del 90, 90 y algo, cuando hicimos la campaña No compren Shell, no compre productos británicos, porque los británicos entienden dos cosas: o económico o que tengas el mismo poder de arma, o por lo menos eso creíamos, ¿no? Entonces, desde la federación hacíamos campañas continuamente. Y voy a decir, bueno, y una de las campañas era no compren Shell, no compre productos británicos. Y íbamos al Obelisco y habíamos hecho unos volantitos así chiquititos, porque era lo que podíamos hacer, y los repartíamos en los autos. Y bueno, pero era, encima
tenías que mezclar todo, porque tenías que mezclar el poder juntarte, el poder llevar adelante eso para que llevar un mango a tu casa, ir en contra, luchar en contra de las campañas de demalvinización, eran un montón de cosas juntas y solucionar los problemas muchas veces de muchos compañeros que tenían problemas de salud o necesidades básicas. Así que bueno, fueron una década y media agitada. Yo ya después, cuando nació mi hija tiene 21 años, 22, perdón, 22 años. Cuando nació mi hija ya ahí me empecé a alejar un poco, ya participo, pero mínimamente. Participo cuando hay algún evento puntual, participo, pero ya hay como que me alejé de la militancia continua, digamos. La Fabián, militancia diaria. claro. ¿Y cómo ves hoy la causa Malvinas? Yo creo que sí, desde el tema del reconocimiento hacia nosotros, las cosas están mucho mejor por la cantidad de años que se trabajó. Ahora, la causa de Malvinas es grande, no es solamente los veteranos. La causa de Malvinas es tener políticas nacionales hacia, no sé si la recuperación, pero sí que la discusión no pierda, no quede en el tiempo los reclamos sobre las islas, como vino pasando, Claro. donde que se había abandonado los reclamos de soberanía, los reclamos, bueno, hay que volver, yo creo que ya debe, no sé qué ha pasado este último año, pero bueno, hay que volver a los foros internacionales. La guerra no tiene lugar, una guerra no tiene lugar. Y aparte es una locura, una guerra, es lo peor que le puede pasar a una persona. O sea que hay que recuperarlas por las vías diplomáticas, pero bueno, eso es una política a largo plazo. Yo, por ejemplo, no viajo a Malvinas porque a mí un inglés no me va a sellar el pasaporte para entrar a un lugar por una tierra que yo fui a pelear. Pero respeto a todos los que quieran ir, lógico, ¿no? Fabián, para finalizar, agradecerte todo este tiempo que nos has brindado, conocer tu historia, algo que te parezca importante resaltar, algo que quizás no haya preguntado, no hayamos conversado, algún tema en particular que quieras mencionar antes de finalizar. No, la verdad que no. Como para finalizar, yo lo que le pediría a la gente, el reconocimiento hacia todos nuestros compañeros que dieron la vida en esta guerra, que son los únicos y verdaderos héroes de toda esta historia, de esta gesta, de esta cruzada, como se lo quiera poner, que nosotros no somos los usurpadores, que los usurpadores son los ingleses, y bueno, no mucho más que eso. No sé si en este momento Fabián, pero... agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado para conocer tu historia, también quedar a disposición para lo que necesites, y agradecerte en especial también por lo que han realizado en 1982. Desde la Universidad Nacional de Lanús estamos orgullosos de cómo nos han defendido contra una nueva invasión del enemigo histórico que tiene la República Argentina, ese país que usurpa aproximadamente el 30% del territorio nacional, que está saqueando nuestros recursos naturales. Ustedes defendieron a nuestra nación y ustedes eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria, y estamos orgullosos de cómo lo han defendido, porque ustedes nos enseñaron, Fabián, que aunque el enemigo es más grande, a pesar de un montón de situaciones críticas que se puede estar viviendo, se puede dar batalla, siempre se puede dar un poco más. Y no solo lo hicieron en el campo de batalla, sino que después también lo tuvieron que hacer cuando regresaron al continente. Nunca se rindieron, siempre siguieron defendiendo la causa Malvinas y también defendiendo
la bandera celeste y blanca y defendiéndose a ustedes entre ustedes. Ustedes nos enseñaron también el compañerismo. Entonces, Fabián, para todos y todas en la Universidad Nacional de Lanús, son, y también la familia de Malvinas Causa Central, ustedes son un ejemplo, son nuestros héroes de Malvinas, y con las banderas que ustedes nos han legado, nos enseñan y nos marcaron el camino, seguiremos defendiendo nuestra soberanía y la memoria de los 649 compañeros que quedaron en Malvinas. Fabián, un verdadero honor. Muchísimas gracias. Y la soberanía y la patria la hacemos todos los días, tratando de ser cada vez un poquito mejor, y preocupándonos por el otro. Totalmente. Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Gracias, Logístico 9 de Comodoro Rivadavia, integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús y uno de sus fundadores. También Fabián ha pasado por Malvinas Causa Central. Fabián, muchas gracias. No, gracias a vos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.